de dos periodistas que han escrito un libro en debate que se llama Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers. Scott Bronstein, bienvenido Scott, gracias por estar aquí. Rita Vásquez, gracias por estar aquí, Rita. Muchas a los dos, gracias. Gracias. No, bueno, al contrario, gracias a los dos por estar en este programa. Bueno, en un momento como este, Rita, están cayendo ustedes a México en un momento especialmente intenso y hemos hecho los paralelismos del caso Martinelli con lo que está pasando ahora, independientemente de que el tema de la investigación, ahora lo comentamos, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves a México viniendo de Panamá en este contexto del espionaje político, del hashtag gobierno espía? Sí, realmente es una situación terrible. Nosotros en Panamá la vivimos y era una sensación de que uno no sabe realmente en qué momento decir qué decir y cómo decirlo, porque no sabe en qué momento puede ser utilizado en contra de uno mismo, ¿no? Esto es una guerra psicológica muy, muy fuerte. Y realmente lo que siento es que las autoridades tienen que tener la voluntad de investigar esto. Y los medios de comunicación, como bien has estado haciendo tú intensamente toda la semana, es sumamente importante la rendición de cuentas y sumamente importante que a través de los medios de comunicación se le exija al gobierno que esto sea investigado. Un poco lo que pasó en Panamá. La prensa en Panamá nunca dejó de investigar y presionó y presionó y presionó al punto que el gobierno, o más bien las autoridades judiciales de Panamá, llegaron a solicitar una alerta roja para capturar al presidente Martinelli, que desde enero de 2015 se encontraba en Miami. Y hoy en día él enfrenta su juicio de extradición. ¿De qué se le acusa a Martinelli? De muchísimas cosas, pero en este caso particular... En este caso, sí, que tiene un abanico de cosas. Pero Exacto. Bueno, en términos generales, aquí tenemos un foco de atención, por obvias razones, en México, del caso de espionaje. Cuéntame de eso, bueno, Rita. En Panamá, el expresidente Martinelli adquirió 3 equipos o 3 softwares. Pegasus fue uno de ellos. Pegasus. Es tremendo esa cosa, Pegasus, sí. Siniestro, ¿no? ¿Qué cosa, cómo lo usan de mal? Sí. O sea, si realmente lo que se busca es utilizarlo para combatir el delito, no para espiar a las personas que están en contra de lo que uno piensa, ¿no? ¿Y qué hizo Martinelli con Pegasus en Panamá, que lo tiene hoy en la cárcel? Bueno, él realmente con eso espiaba. Lo que se pudo recuperar, porque ellos una vez salieron del poder, se llevaron el sistema, se perdieron las computadoras, bueno, desmantelaron el Consejo Nacional de Seguridad. Y se pudo recuperar en un celular, se pudo recuperar y en unos DVDs y en una computadora que se habían espiado al menos 150 personas. Al menos. Al menos, y eso es lo que se pudo recuperar. Él estuvo en el poder y compró ese equipo en 2011 y salió en 2014. Esto es lo que se pudo recuperar. Hay mucha gente que sabía que estaba en esta situación, porque además él no era un presidente discreto, ¿no? Él lo decía a Vox Populi cada vez que podía. Entonces, de estas 150 personas, ahí hay políticos de oposición, ahí hay periodistas, allá hay sindicalistas, hay defensores de derechos humanos. ¿Líderes indígenas también? Sí, líderes indígenas. Uh-huh. O sea, que agarró parejo. Sí, no, él espiaba a todo el que él consideraba que era su enemigo y también los más cercanos a él. ¿Cómo se da el mecanismo en Panamá? Bueno, tú dices, el papel de la prensa ha sido clave. Clave. El papel de la prensa, no solamente de la prensa tuya, no, en general, del sí. periódico donde tú estás como ejecutiva directamente, sino de la prensa en general. Cuéntame la manera en que ocurrieron las cosas, la exposición, el debate público, las informaciones presentadas a la sociedad panameña. Bueno, el Ministerio Público inicia esta investigación a raíz, pues, de una noticia crimini publicada, ese sí, por nuestra prensa. Entonces, ellos empiezan esta investigación y allí se dan cuenta, entre más indagan, todo lo que se dio. Se dan cuenta de que el expresidente tenía 2 personas dentro del Consejo de Seguridad que le reportaban directamente a él. Esas 2 personas no sabemos dónde están. Este momento están desaparecidos. No quiero decir que no están vivos, pero huyeron. No están, exacto. No han podido ser procesados porque no están. Y luego cuando... En el mejor de los casos huyeron. Sí, es lo que pensamos. Al final, estas personas... reportaban directamente al expresidente. Ellos brindaban un reporte semanal al expresidente donde le daban los datos que encontraban. El presidente les resarcía con bonos de $2,000 cada vez que traían alguna información relevante. $2,000. Sí, por bono. Sí, bonito. Mucho más barato que la pinchada, ¿no? Sí, no. Es que en el caso del expresidente Martinelli no solamente está la violación a la intimidad, sino también peculado, porque la máquina, obvio, se compró con fondos públicos y desapareció. Entonces hay unos $10 millones que no sabemos tampoco. Uh-huh. ¿No?
Entonces, luego estas personas, de hecho, el expresidente inclusive llegó a cambiar la ley y puso al Consejo de Seguridad a reportarle directamente a la figura del presidente. Entonces, también están investigados 2 secretarios del Consejo de Seguridad, uno apellido Garús, que además es el consuegro del expresidente, y otro que se llama... ¿Por qué no? Bueno, claro, todo en familia. Y además el otro que se llama Gustavo Pérez, que ese está con otros casos también. Déjame, Rita, contarle a nuestro público que estamos conversando con Rita Vásquez, abogada y periodista, como dice la presentación del libro Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers. Estamos hablando con Rita Vásquez, que es abogada y periodista, actual subdirectora de la prensa en Panamá, este importantísimo periódico de Panamá y de la región, sin duda. Trabajaste varios años en la industria offshore, en Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Fuiste pieza clave en el proyecto de investigación periodística internacional más grande de estos tiempos, que son los papeles de Panamá. Y bueno, pues estamos hablando ni más ni menos que con Rita Vásquez esta mañana. Y estamos con Scott Bronstein, que es estadounidense, ha trabajado, dice aquí la presentación del libro, ha trabajado Scott en la industria del periodismo escrito toda su carrera profesional. En los últimos 10 años ha sido el editor de la versión online en inglés de la prensa de Panamá. Anteriormente trabajó como editor de Bacon. ¿Cómo se llama tu medio? Beacon. Beacon. Exactamente, en Islas Vírgenes Británicas, territorio igual de importante que Panamá en esta investigación global. Así que, Scott, gracias por estar aquí. Bienvenido y buenos días. And the éxito de los papeles de Panamá proyecto fue la colaboración de los periodistas de todo el mundo. Y personas de México trabajar con personas de Estados Unidos y Panamá y Europa y Asia. Entonces, a este momento, para el caso de Pegasus, el impacto es en México. Pero el New York Times rompió la noticia, es un impacto outside of fuera México, y impresionado de oficiales de México hace something de este caso. And para esta semana, Rita y yo está en México y hablar con el libro, pero al mismo tiempo hablar con el caso de Pegasus. Por este caso es muy importante en Panamá también, porque si México hace nada contra los oficiales aquí, ¿qué es el mensaje para panameños? El mensaje es no criminales. Y Martinelli dice, hey, nada hace en México porque yo va a cárcel en Panamá por esta misma cosa. Interesante, Rita, el asunto, ¿cómo ves? Sí, es cierto, realmente... O sea, ¿están en Panamá siguiendo el caso México? Sí, claro. ¿Sí? El caso de México es sumamente importante porque además hay que recordar que Martinelli está en Miami esperando que se le dé una fianza para esperar su juicio de extradición en su mansión de $8.2 millones en Coral Gables. Entonces... me suena. Sí, ¿verdad? 8.2 millones de dólares. Sí, compró el año pasado. Entonces, bueno, pero él es un empresario de siempre, ¿o qué? Sí, claro. ¿No? Claro, Martinelli es un empresario de siempre. ¿Se justifica lo que pasó o qué? La compra de la casa, bueno, si él tiene cómo comprarla con su plata, pues sí. Está bien. Pero el tema de cómo separa una cosa de la otra. Siempre y cuando lo demuestre, ¿no? Claro. Además, a él se le acusa de haber salido del país con $5,000 millones de fondos públicos. $5,000 millones de fondos públicos, que es parte de las imputaciones que desde Panamá se están haciendo en contra del expresidente Martinelli. Entonces, claro, lo que todos suceda... junto con pegado, ¿no? Todo junto con pegado, exacto. Entonces, lo que suceda en México es importante. Los jueces en Estados Unidos tienen que saber, y esto tiene que llegar a ellos, de que lo mismo que pasó en Panamá está pasando en México. Y si ellos le conceden una fianza a Martinelli, definitivamente sería una bofetada para los panameños que fueron espiados y los mexicanos también. O sea, que el impacto de lo que sucede en México va más allá de las fronteras mexicanas. Y viceversa, te digo. También. Porque desde México estamos viendo qué está haciendo Panamá. Exactamente. Por lo pronto ahí tienes a un expresidente que está pues en una situación judicial ya echada a andar y tiene que explicar y tendrá que rendir cuentas ante las instancias judiciales de Panamá. Scott, aquí tenemos Panamá, México, Estados Unidos, en alguna medida. En el caso mexicano, Estados Unidos estamos a la espera de si hay algún extrañamiento, porque se sabe, por ejemplo, que algunos de los mensajes señuelo
decían, la embajada de Estados Unidos te pide que te presentes por algún asunto de la visa. Por ejemplo, no sé si pienses como estadounidense que el gobierno de Estados Unidos debería pronunciarse de alguna manera, por lo menos por este caso. Sí. En el libro hablamos con un caso de una persona viviente en Estados Unidos. Y de Estados Unidos, autoridades de IRS, de SEC, agencias de Estados Unidos, no hacen nada del caso. Cuando yo habló con ese caso con las autoridades, ellos hacen nada. Y antes el proyecto fue público, me habló con ellos y ellos hacen nada. Y después dice, necesito más información. Pero la información fue disponible through Panama. Pero Estados Unidos no, how do you say, they didn't pursue. Lo que él está tratando de decir es que en el caso particular que nosotros reflejamos en el libro, habla sobre una persona que vive en Estados Unidos. Él le hizo un acercamiento a las autoridades del IRS para tratar de ver si esto era lo que ellos investigarían. Y bueno, la historia se cuenta allí. Pero el fondo de lo que él quiere decir es que Estados Unidos tiende a no meterse en este tipo de cosas, aun cuando tienen una responsabilidad con la región. En el caso, por ejemplo, de la persona esta que tenemos, que mencionamos en el libro, es una persona que evidentemente estaba evadiendo impuestos en Estados Unidos con asesoría de la firma Mossack Fonseca. En el caso de Pegasus es similar. Hay una responsabilidad no directa, porque ellos no vendieron el equipo, pero sí... No el gobierno de Estados Unidos, una empresa israelí. Pero exacto. Hay mucha cooperación de la DEA y México contra narcotraficantes. Entonces, y abusos de derechos humanos en México, Estados Unidos necesitan investigar, porque es muy importante por la confianza del pueblo. Porque en México, el pueblo, personas pagan un alto precio pero la guerra de drogas. Altísimo precio. Entonces, Estados Unidos dice, el gobierno de México es el problema de ellos, pero las relaciones del pueblo de México y Estados Unidos en la guerra de drogas es más importante para mí, porque ellos pagan el precio de la guerra. Déjenme, ahora iremos al contenido más ampliamente del libro, que nos interesa mucho saber qué escriben en Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers, este libro de debate. Pero antes de llegar al detalle de esto, déjame regresar al caso Martinelli, porque cuando lo detuvieron en Miami, vimos algunos tweets de su esposa, que es un personaje. Bueno, Martinelli es un personaje inenarrable. Sí, es un personaje inenarrable. Y su esposa, bueno, otro tanto, que de inmediato dijo, ahora viene lo bueno. Y entonces, como dando a entender que si lo van a enjuiciar, pues él contará Rita, Vásquez, ¿qué viene para Panamá? Yo realmente... asociado al tema del espionaje de Martinelli a no sabemos cuántos, por un lado, y la circunstancia de un expresidente que se encuentra bajo un proceso judicial abierto y que tiene una personalidad tan singular como la de Martinelli, que precisamente no se distingue, como es dicho, por discreto, puede venir aquí una cosa impresionante. ¿O ya empezó? Realmente yo pongo en duda todo eso, porque el expresidente, cuando se dan las elecciones en Panamá, sí, en 2014, el primer sorprendido de haber perdido las elecciones fue él. Perdido. Sí, porque ellos se hacían ganadores. De hecho, muchísimas de las cosas que hicieron, las hicieron tirando a ruedo de que ellos ganaban esas elecciones. El país entero creía que ellos ganaban. Todas las encuestas los ponían a ganar. Entonces, de hecho, hay vistas de cuando empiezan a salir los resultados y se da cuenta que no está ganando, aparece el expresidente en el tribunal electoral junto con un diputado Él en persona. Ah, caray. A querer meterse en las computadoras y ver si es verdad que fulano y mengano y que este ganó y que esto no, y si es verdad que él perdió. La cara era de descomposición. Entonces, realmente, si él tuviera información
que afectara a su expresidente, que es el actual presidente de Panamá, o que afectara a sus opositores, ¿ustedes no creen que ya la hubiera usado? Bueno, la puede administrar. Por lo menos la esposa amenazó en los tweets. Sí, la verdad es que yo no estoy tan segura que haya mucha información. Ajá. Y si la hay, que salga. Claro. Y que salga y que las autoridades que en este momento están sentadas en la silla presidencial respondan igual que tiene que responder Martinelli, ¿no? Pero realmente yo siento que si yo no me hubiera guardado una información desde 2014 hasta ahora, cuando ha habido tanta persecución, como dice él, y tantos casos que se le han abierto, es más de una docena de casos que él tiene. Uh-huh. Él y toda su gente, los exministros de gobierno de su administración, han subido y bajado desde 2014 las escaleras del Ministerio Público. Y hay nosotros anteriormente hacíamos una publicación que eran 2 páginas, ya no nos cabe. Es demasiado los procesos que hay. 2 páginas para hablar de los procesos al expresidente Martinelli. De los demás funcionarios, y una página ya no nos caben las de él. Ya un suplemento todos los días. Es que hay que hacer. Es una cosa impresionante. Suplemento, entonces, sección Martinelli y sí, sus porque colaboradores. Allá hay casos de contrataciones públicas que involucran casas de valores, que involucran, inclusive hay una persona desaparecida, hay cualquier cantidad de cosas. O sea, a él se le acusa de tanto que si realmente él tuviese algo que decir para mover el piso de Panamá, yo creo que ya lo hubiera hecho. Es más, lo hubiera dicho cuando perdió las elecciones. Uh-huh. Porque entonces en ese momento era el momento para decir eso, impugnamos las elecciones y nos vamos a elecciones de nuevo, porque el presidente electo es un corrupto. Exacto. No utilizo esa información, que sí que no tiene elementos. O sea, a mí me parece un poco... Para efectos del actual presidente. Uh-huh. Pero si no sabemos hasta cuántas instancias o gente o personas espió, no tenemos idea. Sí, claro. Pero en fin, la amenaza está puesta de esa manera, veremos si eso lo utiliza, está bajo un proceso. Aquí lo que importa destacar es que Panamá activó, como digo yo, sus mecanismos institucionales para procesar e investigar, que es lo que están haciendo, en este caso la conducta de un expresidente de los panameños. Scott Bronstein, de este libro, Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los papeles de los Panama Papers, Sociedades Peligrosas, ¿qué encontraron, qué investigaron, cuál es la esencia de esta publicación que está circulando? Para mí, la más importante cosa en este libro es la colaboración de los periodistas, porque es el futuro del periodismo para mí. Es colaboración, no competición, porque hay un mundo global, ¿sí? Hay negocios con México, empresas de México tienen oficinas en Panamá y Estados Unidos, y hay no más issues local, solamente issues global. Entonces, este libro es un ejemplo del éxito de una investigación global y hace cambios para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, y hablamos en este libro de es importante y construir puentes no móviles. Y personas en Estados Unidos en este momento dice es importante y make America great again y attack personas de latinos. Estos problemas no son problemas de en Estados Unidos, problemas en México, Guatemala, El Salvador, Panamá. Entonces, para mí, soy un gringo y no es verdad. Y es mejor si todas las personas en Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, trabajan juntos contra los problemas de narcotraficante y corrupción y evasores de impuestos, porque esos problemas son global. Y narcotraficante problemas no es mexicano problemas, no es colombiano, no es Panamá, no es Estados Unidos, pero es una región. Y corrupción no es un problema de Brasil en el caso de Odebrecht, es un problema para Panamá, para Perú, para República Dominicana. Entonces, en este libro, escribimos este libro que dice esto.
necesito más cooperación, más colaboración. Y adicional a la colaboración periodística, es sumamente importante la colaboración judicial. Porque, por ejemplo, el caso Lavallato ha tenido el éxito que ha tenido en la persecución de los delitos, porque ha habido una colaboración judicial entre ministerios públicos de 19 países. Entonces, al final, es lo mismo. O sea, los casos derivados de la investigación Panama Papers, los casos derivados de Lavallato, los casos que se originen ahora a raíz de Pegasus, la colaboración judicial es sumamente importante. Es la nueva forma de investigar y castigar al criminal. Totalmente de acuerdo. Estamos, Rita, precisamente frente a esta revisión de ustedes de lo que fue esta investigación enorme que involucró a muchísimos medios de comunicación en todo el mundo. En el caso de Panamá, ustedes fueron el único medio, la prensa de Panamá, que es un medio muy prestigiado y muy importante y muy influyente. Bueno, fueron el único medio en Panamá, quien lo dijera que es en Panamá además, ¿no? El único miembro de lo que sería este conglomerado de medios en todo el mundo que participamos en el caso mexicano. Fuimos este sitio Aristegui Noticias y la revista Proceso, los que participamos en este enorme esfuerzo de estos periodistas a lo largo de un año para publicar los papeles de Panamá. Rita Vásquez, cuando hablan ustedes de la historia detrás de los Panama Papers, ¿qué están contando en el libro? Bueno, nosotros estamos en una situación muy particular. Primero estábamos en el lugar donde estaba la firma de abogados, ni más ni menos, de donde eran los abogados. Los papeles de tu país. De mi país. Mal llamado, pensamos, realmente. Pero además, al yo ser abogada de la industria ¿mal llamado qué? Panama Papers, pero allá voy. venga. Entonces, al yo ser... O sea, ya le dieron un raspón al país, a Panamá. Sí, y realmente... Bueno, ni hablar, a ver, cuéntame. Sí. Defiende tu país, venga. Entonces, al yo ser abogada en esta industria, yo jugué un papel muy importante con la gran mayoría de los periodistas, porque fui el centro de consulta, interactué con casi todos, inclusive con los que llegaron a Panamá de televisión y todo aquello. Nosotros vivimos realmente una doble vida durante todos estos meses, porque nosotros nos conocimos, Scott y yo, en las Islas Vírgenes. Entonces, cuando uno vive fuera de su país, sus amistades son su familia. Sí. Podrás entender que cuando todo esto empieza a salir, esas amistades muchos no querían saber de nosotros. Y perdimos muchísimas amistades a gente que realmente queríamos. Sufrimos amenazas a nivel de redes sociales, inclusive directamente del Jürgen Mossack, quien me reconoció a mí o me describió a mí como el enlace entre el periódico y los periodistas internacionales. Al final del camino, Panamá fue estigmatizado por esta investigación. Pero más allá de eso, la gente... tenía el estigma en términos de paraíso fiscal. Sí, exacto, sí. Pero a raíz de esta investigación, la gente sintió que se estaba midiendo a todo el mundo con una misma vara. Es como decir que todos los colombianos son narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, ellos en Panamá se sintió, y ese es un nacionalismo que yo realmente no comparto, pero mucha gente sí. Para mí esto era mucho más que lo que pasaba en Panamá o la jurisdicción de Panamá, sino era un tema global. Y siento que en el fondo perdimos la oportunidad de hacer un debate global que todavía podría hacerse y darnos cuenta de que lo que es necesario hacer es realmente una reflexión y hacer las enmiendas necesarias al sistema offshore global. Porque si bien la mayoría de los clientes no eran panameños, las sociedades que incorporó la firma no eran en su mayoría panameñas, realmente las operaciones y el sistema bancario utilizado no era solamente panameño. Aquí hay un problema global. El despacho de abogados era panameño. Sí. Y ahí el tema aquí es que ahí confluían las historias. Exacto. Porque Y Panama Papers son los papeles de ese despacho Exacto. tan singular que me encantaría que me contara sobre el despacho Mossack Fonseca. Y además la relación con el presidente, de alguna manera. Sí, Mossack Fonseca era una firma de abogados. Era porque ya no es la sombra de lo que fue. No, después de esto, ¡puf! Sí, claro. Pero no era una firma de abogados. Famosa se hizo, ¿eh? Bueno, el lugar, hasta que le quitaron el letrero. Los turistas iban y se tomaban fotos. Sí, el letrero estaba ahí ya multiplicado por los medios del mundo. Sí. Bueno, la firma de abogados no es una firma tradicional. La mayoría de las firmas de abogados ofrecen servicios generales. Además de la incorporación de sociedades anónimas, ofrecen servicios de litigio, migración, todo tipo de otros servicios, ¿no? Comunes. Esto era una máquina de hacer sociedades anónimas, una fábrica de hacer sociedades anónimas. Fábrica de offshores. Exacto.
Y ellos corrían riesgos innecesarios. Es posible hacer dinero, yo trabajé en esta industria, es posible hacer dinero para las firmas de abogados sin tener que entrar en los riesgos que ellos tomaban. Ellos se defienden y dicen, bueno, es que nuestros clientes eran los intermediarios, nosotros no teníamos por qué saber a quién se le vendía a la sociedad ni para qué la usaban. Pero ustedes lo vieron y lo vimos nosotros, sí sabían. Siempre lo sabían. La mayoría de los casos en los que ellos están involucrados con personas dudosas, siempre supieron quiénes eran. Ahí están las comunicaciones. Claro. Esos son los papeles de Panamá. Exactamente. Esos son los papeles de Son Panamá. las comunicaciones internas de la firma. Entonces, al final del camino, aquí hay un mal uso de un buen recurso. Las sociedades anónimas y los vehículos offshore tienen un uso legítimo. Inclusive hasta yo puedo dar ejemplos de casos en los que se utilizan para, por ejemplo, en los casos de parejas de un mismo sexo, donde hay países donde ellos no pueden tener propiedad en conjunto porque no son reconocidos como cónyuges, ellos pueden muy bien crear una sociedad para mantener un patrimonio y garantizar la sucesión del que sobreviva al otro. Entonces, hay un fin legítimo. El problema es cuando existen abogados, que los hay en todo el mundo, que venden este tipo de vehículos y no cumplen con los requerimientos de las leyes o se agarran de los huecos que tienen las leyes para doblar el propósito original o legítimo que tiene esto. Entonces, yo creo que ahí la oportunidad era, a través de la colaboración global de los abogados o los prestadores de este tipo de servicios, de realmente reconocer que sí, aquí hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que enmendar. El sistema bancario definitivamente está coludido con esto. Ese tiempo en que la gente lavaba el dinero o el dinero que venía del narcotráfico o del tráfico de armas lo guardamos debajo del colchón o debajo de las baldosas de la casa pasó. Esa plata llega a los bancos y lo vimos en esta base de datos. Entonces hay bancos que están coludidos con el sistema financiero corrupto y esos también deben entrar dentro de esta reorganización o reinvención del sistema offshore. Que de hecho, bueno, parte de lo que uno esperaría que ocurriera con la información masiva que se presentó con los periodistas en el mundo, estos papeles de Panamá que se empezaron a contar las historias, claro, con la lógica noticiosa de las regiones y la lógica noticiosa de los países. A ustedes les importaban tales o cuales personajes más que otros. Claro. A nosotros aquí, desde luego, fuimos a buscar otros personajes. Aquí encontramos, por ejemplo, en México, historias con nombre y apellido relacionadas con la miga noticiosa mexicana. Por ejemplo, encontramos ahí cómo había una serie de operaciones por parte de un empresario en este sexenio muy famoso que es Juan Armando Hinojosa Cantú, ni más ni menos que el dueño legal de la Casa Blanca en posesión del presidente Peña Nieto, que estaba en la ruta de sacar dinero de Estados Unidos hacia otros lados como una primera parte, según las comunicaciones y los contactos precisamente entre los ejecutivos de este despacho panameño. Bueno, se generaron una enorme cantidad de noticias en los países que publicamos esta información, esta investigación de los papeles de Panamá. Pero te pregunto, Rita, te pregunto, Scott, sobre los diferentes efectos, ¿no? De diferentes maneras se reaccionó distinto en los países. Aquí en México, bueno, el SAT abrió investigaciones, que es la autoridad tributaria, hizo 2 informes, Aristóteles Núñez, que era el titular del SAT. Hasta ahí nos quedamos por lo pronto con la idea de que había una investigación en curso sobre lo publicado en este medio y en la revista Proceso con los papeles de Panamá. En Panamá ya me contarán qué pasó en términos de repercusiones político-judiciales. En países como Islandia, bueno, cayó un gobierno. Cayó un primer ministro. O sea, cayó un primer ministro en Islandia. En Pakistán también. En Pakistán, ¿no? Sí. Entonces hay diferentes efectos, claro, son casos y situaciones, informaciones distintas, pero también es una experiencia importante para los periodistas ver qué pasa en los países cuando se publican estas cosas. Scott, ¿cómo se vivió en Panamá? Sí, en Panamá cambiaron la ley en de acuerdo a la OECD regulaciones de the Common Reporting Standards, y Ramón Fonseca y Jürgen Mossack y abrieron un caso de judiciales contra ellos y 2 más abogados. So, cosas pasaron en Panamá, pero en Estados Unidos y nada pasar. Y no cambiar a las leyes, no abrir casos judiciales, y en México también, y
para mí es disappointing que fue casi 300 personas involved in the Panama Papers de México, y amigos del presidente, y hasta que es el nombre de narcotraficante más peligroso que Pablo Escobar. Pablo Escobar. Claro, Quintero. Okay, so amigos de Peñeta, hasta Sí, Quintero. hay una gama de personajes, Pero empresarios, delincuentes, hay de todo ahí, Sí, porque todo. el dinero criminal o el dinero ilícito o el dinero que no se puede explicar cruza por esos ríos. Ellos tienen los mismos abogados. Entonces, el nombre de Panama Papers es una vergüenza de Panamá, porque mexicanos sin vergüenza cuando tú tienes las relaciones de personas aquí en sociedad y personas aquí. Sociedades peligrosas. Es peligrosas para México también. No, y realmente, bueno, aquí hay un tema que al final en Panamá se abren casos. De hecho, Jürgen Moza, Ramón Fonseca estuvieron presos desde febrero hasta hace poco. Cada uno consignó una fianza de $500,000, pero Presos estuvieron, sí. sí. Y 2 abogados más de la firma también lo estuvieron. Hay otras investigaciones. Pero al final volvemos a lo mismo. El Ministerio Público panameño se incauta de la base de datos cuando hacen el allanamiento de 27 horas. El gobierno panameño tiene, o el sistema judicial panameño tiene esa base de datos. Entonces, ¿por qué no hay una colaboración entre todos los sistemas judiciales? Porque hubo un montón que lo quiso comprar, un montón que lo quiso obtener. ¿A cuántos de nosotros no nos llegaron a decir, nos puedes pasar la base de datos, nos puedes dar información? Entonces, si hay un Ministerio Público que lo tiene, entonces, ¿por qué no hacemos una colaboración judicial de la misma manera que operó Lavallato? Entonces, a veces yo creo, y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo que a nosotros nos pasa, cuando como periodistas combatimos o nos enfrentamos al poder político, es complicado, pero cuando uno se enfrenta al poder económico es todavía más complicado. Todavía más complicado. Entonces, aquí tenemos que quienes resultan son los que están señalados con el dedo en este caso, son justamente muchos de ellos empresarios y políticos. Empresarios, políticos enriquecidos. Sí, hay una galería de personajes, efectivamente, como lo dice Scott, hay una galería de personajes y que la pregunta todos es, tienen el mismo despacho de abogados. Cuando estábamos eso es lo que hacen los papeles de Panamá. Cuando estábamos en Alemania, yo decía, ¿cómo llega toda esta gente a una sola firma? Exacto. A una sola firma. Entonces, en Panamá los abogados se echaban chistes entre ellos, decían, nosotros no estamos en nada porque a nosotros no nos llegan. O sea, le llegan literalmente a esa sola firma. ¿Qué tiene esa firma? ¿Qué ofrece esa firma que el resto de las firmas del país no ofrece? ¿Y qué ofrecía? Asumo yo, y es a la conclusión que yo he llegado, y es lo que esbozamos en el libro, es el riesgo que tomaban. Ellos aceptaban clientes que la mayoría de las otras firmas no aceptaban. Entonces, ellos sabían dónde ir. Los criminales se hablan y saben dónde ir. Ahora, ustedes como medio, la prensa de Panamá, este medio de comunicación que fue el único de Panamá que estuvo involucrado en esta investigación de los Panama Papers, no la tuvieron fácil, porque ustedes estuvieron ahí, bueno, estaban en el lugar de los hechos y tuvieron capítulos bastante complicados. ¿Por qué nos cuentas alguna cosa? Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el despacho de abogados de Mossack Fonseca y ustedes, la prensa? Bueno, la prensa de Panamá, ustedes. El libro inicia justamente con una visita que hace Jürgen Mossack a la prensa. A tu oficina, al periódico. A la oficina de ustedes. Exacto. A su redacción. Exacto. Y se reúne con los directivos del periódico. Y bueno, el primer capítulo del libro empieza contando justamente esa reunión que fue de esas reuniones cuando llega alguien y te dice, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Sí? No te metas conmigo. Y ellos, claro, en ese momento no sabían que la prensa de Panamá estaba involucrada en esta investigación. Una cosa que pasó por primera vez. La firma ha sido investigada en otras ocasiones. Hay reportes de la revista Vice de más de 2 años, donde los vinculan a ellos con Muammar Gaddafi. Con Muammar Gaddafi. Sí. Entonces, esto, al final... Muammar. Sí, lo vinculan con él. Entonces, pero siempre eso había pasado allá lejos. En el otro lado del mundo, el otro lado de los océanos. Y acá tú te enterabas si alguien te lo decía, ¿no? Pero esta era la primera vez que un medio local iba a estar involucrado en una investigación que lo iba a afectar a ellos directamente. Eso los asustaba muchísimo. Porque entonces eso les iba realmente a golpear en su oficina central.
Porque ahí hablamos de que, por ejemplo, ellos tenían una fiduciaria. Esa fiduciaria está regulada por el gobierno panameño. Entonces, iban a tener que dar más explicaciones. Obvio, ahí sí ellos hablan y cuentan y dan esa amenaza y dicen, bueno, sabemos que hay una periodista de este medio que está involucrada y está asesorando y está coordinando y ha recibido dinero. O sea, tú. O sea, yo. A raíz de eso... Cosa pues, que no ocurrió. Por supuesto. Falta preguntártelo, pero... Sí, exacto. Entonces, claro... Para desacreditarte e inhibir que participaras de la investigación. Exacto. Entonces, luego de eso, a partir de ese momento todo cambia. Pero esto sucede justo en el momento en que tenemos en Panamá a los grupos de las televisiones extranjeras. Entonces, claro, uno empieza... fue un momento entre que uno se siente asustado, pero por otro lado también uno se siente... Protegido, pero, porque digo, en realidad lo que más nos protegía a nosotros eran los números de este proyecto. Le pasaba uno a cualquiera de nosotros y esto era la noticia más grande. Totalmente. Entonces, sí, era una noticia bomba. Exacto. Bomba y global, planetaria. Exactamente. Y el proyecto iba a crecer por 10, el efecto que originalmente iba a tener. Entonces así empieza el libro. Y a raíz de eso, nosotros empezamos a vivir esta doble vida durante todos los siguientes meses, porque uno de nuestros amigos estaba en esta industria y nosotros no podíamos decir que los estamos investigando, porque de hecho muchos de ellos trabajaron en esa firma o trabajaban en esa firma. Vaya situación. Exacto, era muy, muy complicado. Tenías que desprenderte de tus vínculos personales y de historia. Y ahí contamos en el libro, por ejemplo, reuniones a las que íbamos y cómo nosotros nos enfrentamos a todo esto y era muy, muy complicado. Finalmente, luego de eso, cuando ya sale el proyecto y la gente se entera del nombre, en Panamá la gente se sintió extremadamente ofendida, porque sintieron que estaban de alguna forma diciendo que todos los panameños éramos iguales. Entonces, bueno, se puede entender esa afectación, pero es una manera periodística de decir, en ese país está el epicentro de una historia global. Claro, entonces al final nosotros rechazamos el nombre originalmente, porque nosotros teníamos el miedo de que se fuese a perder el foco de lo que se investigaba, que era la firma y la industria. ¿Okay? Y en Panamá eso fue lo que pasó. Entonces en Panamá todo el mundo se puso furioso con el nombre, los ataques al medio de comunicación fueron por el nombre, de mí circuló por redes sociales mi cara por todos lados, que se siente destruir tu país, hubo encuestas de que qué hacían con nosotros los traidores de la patria, toda esa clase de cosas que parecen tontas, sobre todo comparado con lo que ustedes viven en este país. Pero es muy difícil, imagínense, Panamá es un país de 4 millones de personas. El país entero, no la ciudad. Entonces ustedes se imaginan donde ustedes llegan a un restaurante, a un supermercado, y tu cara ha estado en Twitter, todo el mundo sabe quién eres. Es un país muy pequeño. Entonces eso realmente fue muy fuerte. Sobre todo por el tamaño ¿no? Entonces, luego de eso... el periódico también sufrió algunas amenazas de la gente económicas, que no vamos a publicitar, que no vamos a ¿En serio? Sí, pero era eso, era el nombre fue lo que les pesó. No la investigación, pues claro. No lo que se revelaba, no las entrañas de lo que pasaba en Panamá. Había periodistas que no estaban involucrados en el proyecto, que se hicieron eco de eso. Entonces, que no estaban involucrados, claro. Sí, entonces como era el único medio también había que atacar. Entonces agarraban y decían, Panama Papers, ¿por qué se llama Panama Papers? No debe llamarse Panama Papers, esto no es todo un país. Y bueno, eso distrajo el foco de la investigación. Y eso era lo que nosotros desde un principio habíamos temido. Y yo recuerdo conversaciones que tuvimos a lo largo del proyecto en el que dijimos eso. Y no, o sea, aquí había algo mucho más grande, mucho más global. Y que bueno, en ese caso Panamá, al principio también su reacción fue como, porque Francia la primera reacción que tuvo fue, bueno, ahora ponemos a Panamá en la lista de países no colaboradores. Y realmente, aunque Panamá puede que ya hubiese tenido algo de reputación, Panamá ya había empezado a hacer cambios en su legislación desde antes de esta publicación. El tema de las acciones del portador ya no era un issue con Panamá, por ejemplo. Y luego a raíz de esto, pues, se refuerzan las leyes. Se hacen estos cambios en estos huecos que existían. Por ejemplo, ahora las sociedades anónimas en Panamá tienen la obligación de tener registros contables en el país, aunque no operen en el país. Para que no sea puro papel. Exacto, para que realmente se compruebe que están teniendo algún tipo de operación. Panamá ha adoptado o se ha comprometido a adoptar a partir de 2018 todos los estándares de la OCDE, incluyendo los que mencioné Scott hace un momento de reportes e intercambio de información, cosa que Estados Unidos todavía no ha hecho. Entonces, en la medida de que un país haga este tipo de cosas, como Panamá, ¿qué es lo que va a pasar?
y otro país no lo haga, los que querían usar Panamá para esto, ahora se van a mudar para Estados Unidos. Entonces quedamos en, ¿cuál es realmente el paraíso fiscal ahora? ¿Panamá o Estados Unidos? Bueno, hay varios paraísos fiscales. Pues claro. Paraísos fiscales. Panamá también. En este proyecto, Rita descubre que periodistas necesitan pagar un precio para la profesión y amigos. Y en México, muchos periodistas pagan un grande precio para la profesión. Pero es una parte del trabajo. Porque a veces tú haces noticias de tus amigos, de tus compañeros. Y Rita fue en los Panama Papers 30 veces. Y yo salgo en el Panama Papers. Y me investigar ella, lo mismo de Martinelli, de Francolini, porque este es tu trabajo. Hay que decirlo porque Rita... además de periodista, es abogada, como dijimos, y trabajaste varios años en la industria offshore. Entonces, tú misma estás en los papeles de Panamá. Claro. ¿Por qué estás ahí? A ver, bueno, ¿en qué transacciones, en qué situaciones? Estuve copiada en algunos correos electrónicos, por alguna sociedad que fue y vino en el camino. Es eso, o sea, algún cliente dice, bueno, ya no quiero usar a Mossack Fonseca como agente, o ya no quiero usar a la firma en la que yo trabajaba como agente, y quiero que me pase mis sociedades a ese otro agente. O sea, a ti. Ajá. O al revés. O al revés, exactamente. Bueno, que es el curso normal de las operaciones. Rita siempre dice a mí, ella es limpiar, y ahora es de probar. Bueno, pues te toca estar en los papeles de Panamá, porque es eso, ¿no? Son miles de papeles, millones, ¿no? Millones de documentos que finalmente se pusieron a disposición de un periódico alemán que recibió ese universo enorme de informaciones relevantes de esa firma de abogados en Panamá que, bueno, pues tenía esta enorme cantidad de clientes de todo el mundo y que lo que se dio a conocer a partir precisamente de que los alemanes compartieron con el Consorcio Internacional de Periodismo en Washington, que a su vez coordinó el trabajo de estos periodistas que en diferentes países del mundo trabajamos los papeles de Panamá. Bueno, pues todo esto conduce precisamente a cosas como la que tú te tocó vivir, que siendo una periodista, qué cosa, ¿no? Bueno, a nadie más le pasó, más que a ti. A nadie más le pasó que estabas en tu calidad de abogada trabajando con una empresa donde se hacen offshore también, y además ahora te tocaba ser periodista en el periódico panameño que fue el único responsable de publicar ahí. Y me tocó investigar gente a quien quiero demasiado, y fue así. Y si hubiese salido algo, hubiera tenido que publicarlo. Sí, no, era tu papel en ese caso. Así es. Pues ahí están Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers, de debate de Scott Bronstein y de Rita Vásquez, que están presentando en México. ¿Está circulando esto, supongo que en varios países, en Panamá, desde luego? En Panamá el lanzamiento es la próxima semana, pero ya tiene como una semana de estar a la venta. Aquí en México creo que tiene ya como unos 15, 20 días de estarse vendiendo. Va a venderse en Guatemala, en Costa Rica, en Centroamérica, algunos países de Sudamérica. También está disponible en ebook a través de Amazon para iOS, en iTunes y en Kindle. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Scott Bronstein, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Gracias, felicidades por el libro y esta tarea que, bueno, pues recupera los ejes principales de cómo fue y cómo ha sido esta investigación periodística de los papeles de Panamá. Gracias.